Hola, vamos con el ejercicio de campos electrostáticos del examen de 2019, febrero, segunda semana. Dos problemas, ¿vale? El 1 y el 2. Nos dije el problema 1. Una carga Q está situada en el centro de un cascarón esférico de radio R. Se desea calcular el flujo de campo eléctrico a través de la superficie de uno de sus hemisferios. Bien, en este caso, perdón, ¿cuál es el flujo eléctrico total? Se supone que esta es la esfera, ¿no? ¿Cuál es el flujo eléctrico total que va a haber? Pues si nos fijamos, si aplicamos Gauss, la carga encerrada partido epsilon sub 0, ¿no? Este es el flujo total. Oye, ¿y si solo consideras la mitad? Bueno, pues si solo consideras la mitad, pues será la mitad de esto, ¿no? Entonces, Q encerrada, epsilon sub 0 entre 2, ¿no? Entonces, básicamente, esto es Q encerrada partido epsilon sub 0 por 2. Pues la mitad, ¿no? Del flujo, es decir, la B. ¿Vale? Con esto ya estaría respondida la primera pregunta. Parecen fáciles, pero a mí estas me resultan súper complicadas. Anda que no le he dado vueltas todavía antes de contestar esto. Has dicho así, parece todo muy fácil, pero a mí estas me parecen de las más chungas. Pues son conceptuales tramposas. La 2, a mí estas me gustan más, aunque esta también tiene un poco de trampa. En una zona del espacio existe un campo eléctrico constante vertical hacia abajo, cuya intensidad es igual a 10 newton por coulombio. Si penetra horizontalmente en esa zona una carga eléctrica de 2 microcoulombios con una velocidad de 50 metros por segundo, calcular el tiempo que tarda en chocar con la placa inferior representada en la figura. Masa de la carga 5 gramos y igual a 20 metros. Vale, esto es más interesante, ¿no? Más de pensar un poco. A ver, cosas que tenemos que saber antes de iniciar el supuesto. Primero, es una carga positiva la que está entrando en el espacio donde está este campo. Y segundo, lo que tenemos que saber es que cuando tenemos una carga positiva, las líneas del campo salen. Y cuando tenemos una carga negativa, las líneas del campo llegan. ¿Vale? Esto hay que sabérselo, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en este caso no lo están diciendo, pero podríamos tener una duda de decir, oye, ¿y cómo sabes que va a caer? ¿Por qué no se va hacia arriba? ¿Vale? ¿Y qué pasa si hubiese sido una partícula negativa? Digo, si las líneas del campo están yendo hacia abajo, nos tenemos que imaginar como que por aquí arriba hay una carga positiva. Entonces, claro, ahora ya es mucho más fácil, ¿verdad? Si yo meto aquí una positiva, ¿a dónde se me va a ir esta? ¿Hacia arriba? ¿Hacia la positiva? No, si se repelen, no, se me va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces, ya lo tenemos, ¿vale? Solo con esta tontería teórica de saber hacia dónde que salen de unas y otras las recibe, no lo saben. Del mismo modo, si en lugar de una positiva hubiese sido un electrón, lo que metemos aquí se me va por arriba, porque se va a sentir atraída, ¿vale? Bueno, se me va hacia arriba, habría que ver luego la masa del electrón, pero bueno, eso probablemente sería despreciable. Pero si tuviera una masa, también estaría yendo hacia abajo, frenando, ¿no? Pero bueno, en principio, desde un punto de vista electrostático, se sentiría atraído, ¿no? Entonces, esto hay que saberlo, nos ayuda, ¿vale? O sea, a mí personalmente saber imaginarme como que aquí hay una carga positiva, pues ayuda para plantear un poco el problema, ¿no? Entonces, básicamente, va a haber una fuerza de repulsión literalmente hacia abajo. Como la partícula está yendo a una velocidad, se produce lo que se llama un tiro de estos parabólicos, de estos, ¿no? Pero tampoco nos tiene que preocupar eso, porque lo único que nos preguntan es el tiempo que tarda en chocar con la placa inferior, y sabemos que de aquí a aquí nos dije el supuesto que hay 20 metros, ¿no? Entonces es simplemente calcular cuál es la aceleración que va a sufrir esto como consecuencia de las fuerzas que se ejercen sobre esa partícula y por tanto calcular cuánto tiempo, una vez que la tengamos, aplicar una fórmula que nos tenemos que saber para aplicar. ¿Vale? Pero no hay que trabajar con vectores ni complicarnos la vida porque nos vamos a centrar únicamente en los ejes, en las fuerzas y ejes, o sea, en las fuerzas y variables que tengan que ver con el eje vertical. ¿Qué digo esto? Digo que esta velocidad de 50 metros segundos, que digamos que va en esta dirección, pues en este ejercicio me da igual. ¿Vale? Porque lo que me piden es el tiempo. La habríamos usado si lo que me hubiesen preguntado es en qué momento, o sea, qué distancia va a recorrer el momento en el que toca el suelo. Ahí sí que la habríamos usado, pero en este ejercicio, tal como me lo están pidiendo, pues no lo necesito. ¿Vale? Entonces no me tengo que preocupar. Este 50 probablemente en algún momento este enunciado se pregunte de la otra forma y por eso tiene estos números, ¿no? Pero ahora mismo este 50 metros por segundo no lo necesito para nada en este ejercicio, ¿vale? Lo que sí necesito es saber qué fuerzas se van a ejercer sobre estas, ¿no? Entonces, primera fuerza, la fuerza eléctrica, ¿no? Es decir, el campo eléctrico por Q, que no se me vaya la pinja, que antes puse el R cuadrado, por favor. Qué cosas. ¿Vale? Pues 10 newton por coulombio, ¿no? Por la carga, y nos dije que esta partícula tiene una carga de 2 por 10 elevado a menos 6.
¿Vale? Entonces esa es la fuerza eléctrica que se va a ejercer sobre esa partícula. ¿Y por qué la llamo fuerza eléctrica? ¿Es que hay más fuerzas? Bueno, aquí está la trampa del enunciado. Pues sí, hay más fuerzas, ¿vale? Lo que pasa es que es un poco, iba a decir un taco, ¿eh? Pero tiene un poco de mala uva el enunciado. Pues técnicamente esta fuerza tiene un peso y por tanto va a haber un peso hacia abajo. ¿Por qué digo esto? Porque realmente, sí, dije constante vertical, pero tampoco sabemos cómo está situado esto, ¿vale? Esto es una referencia de ejes, entonces dar por hecho que va a haber una gravedad no tendría por qué, y si fuera un electrón probablemente sería despreciable, pero en principio hay una segunda fuerza que es la gravedad, que es la masa por la gravedad. Es decir, 5 por 10 elevado a menos 3 por la gravedad que me dije el enunciado, que utilice 9,98 como dato, por 9,98. Entonces realmente tengo dos fuerzas. Dos fuerzas que si nos fijamos van en la misma dirección las dos. Las dos fuerzas, tanto una como otra, van a ir para abajo. Entonces ahora ya puedo calcular la aceleración. No tengo que preocuparme de vectores, porque todos van en la misma dirección. Entonces no hay que descomponer nada ni nada. Es decir, en ese aspecto el supuesto es un pelín más fácil, ¿no? Entonces, sumatorio de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿la aceleración a qué va a ser igual? Pues al sumatorio de fuerzas partido la masa, ¿no? Es decir, ahora sumo estas dos fuerzas que tengo aquí. 9,98 por 5 exponente 3 menos, más 20 exponente 6 menos, ¿vale? Y si no me he equivocado en los cálculos, que todo es posible, esta parte me sale 0,04992, todo esto dividido en la masa, que es 5 por 10 elevado a menos 3. Y me sale una aceleración de 9,984. Es un poquito mayor que la que tendría la gravedad, ¿no? Fruto de esa fuerza eléctrica que acabamos de incorporar. Entonces el supuesto se me acaba de quedar reducido a lo siguiente. Yo tengo aquí una determinada partícula que está cayendo con una aceleración de 9,984 metros por segundo al cuadrado, porque son magnitudes de sistema internacional. Y tiene que recorrer esta distancia de 20 metros. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en recorrerla? Bueno, pues para eso tengo una fórmula, que es esta, ¿no? Espacio es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más el espacio inicial, ¿no? Esta fórmula hay que sabérsela, ¿vale? Está por ahí por los vídeos de repaso, pero son fórmulas un poco básicas, pero que ya ves que nos podemos aparecer. E0, en este caso es 0. Esta V0 se trata de la velocidad que esté en nuestro eje, ¿eh? ¿Vale? Y en este eje no hay ninguna velocidad. La de 50 metros por segundo es en el eje de las X. Esta V0 se refiere a este eje. Entonces este segundo componente también es un 0. Por tanto, lo que me queda es que espacio es un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el espacio? 20 metros. Un medio, ¿cuánto es la aceleración? 9,984 por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y aquí, ya si nos fijamos, nos queda una sola variable, que es el tiempo. 20 por 2 entre 9,984. 4,064, le saco la raíz cuadrada y me sale un tiempo que es 2,0016 segundos, ¿no? Porque estoy trabajando todo el tiempo en magnitudes de sistema internacional. Por tanto, ya tendríamos el supuesto resuelto. De la respuesta correcta sería la A. ¿Vale? Un saludo.